Hola a todos, nuestro equipo está conformado por Arleta Costa Huerta, Jesús Laguna Jacome y su servidora Samara Yamil Ordóñez López. Nuestro equipo se interesó mucho en la industria cañera, así que decidimos llevar a cabo esta investigación en la empresa llamada Los Tres Patrones, la cual se dedica a realizar una caña que está deliciosa, que está nada más y nada menos que ubicado en Mahuitztlán, Veracruz. Buenas noches, nos encontramos en la microempresa Los Tres Patrones, ubicada en Mahuitztlán. Tenemos el honor de estar con la señora Lupita, trabajadora de esta bella empresa, la cual nos estará brindando la información que necesitaremos. ¿Cómo inició su negocio? Inició a partir de 13 años, me comentan los patrones. Es una descendencia ya familiar. Ok. Tomando esta idea de que es una descendencia familiar, una tradición, ¿cómo fue el paso a llevarlo a un proceso industrializado y que ha ayudado bastante? ¿Cómo surge su idea ya de llevarlo al siguiente nivel? ¿Cómo surge la idea de los patrones? Los patrones porque los dueños tienen 3 hijos y por eso se les Los Tres Patrones. Ok, muy bien. A través de ellos se logra consolidar esta idea. Ajá, así es. Ok, ¿en qué año comenzó? Hace 13 años, 2007, bien. ¿Considera que ha beneficiado a la población la industria cañera de la zona? Sí, ¿cómo es? Bueno, tenemos nosotros la idea de que al verse muy conocida un Mahuitztlán por los procesos de caña, que en cada esquina se vende caña, nosotros tenemos la idea de que ha beneficiado en cuanto a empleo a las personas, es decir, que más personas encuentran empleo debido a esto. Ajá, si te refieres a lo del ingenio, te comento que son 6 meses nada más el que están trabajando la mitad de los trabajadores. La otra mitad la solicitan nada más en el tiempo de zafra, que son 6 meses nada más, que es en la carga de caña y todo el detalle. Ok, qué curioso, porque tenemos mucho la idea de que durante todos estos meses o durante todo el proceso siempre había mucho empleo, y qué bueno que nos dejen claro que no es así. Ok, retomando lo que dice mi compañero, nos interesa saber cuántas familias beneficia aproximadamente esta empresa. Somos 5 trabajadoras, entonces somos 5 familias que dependemos de esta empresa, microempresa. Muy bien. También nos interesa mucho saber cómo es el proceso de elaboración de sus productos, que desde que se corta la caña y todo eso hasta el embotellamiento. Bueno, para empezar tenemos lo que es la caña, que está ahí enfrente de los cañales. Pues la caña se quema primero, después la cortan, después se va a un molino para extraer todo el jugo. Ya después se va a unas ollas y empieza el proceso de fermentación. A veces se le agrega la cebada para acelerar un poquito el proceso. Son 72 horas, dependiendo cómo pues el proceso, ¿no? Y ya después pasa por un destilador y ya eso ya es el aguardiente. Okay. Y tomando en cuenta esto, ¿cuál considera que es su ventaja competitiva con las otras empresas que están ubicadas aquí en Mahuitztlán? La calidad. Siempre nos hemos pues dedicado a que sea el mejor producto. Y bueno, ya por último nos gustaría saber cómo ha hecho para sobrellevar estos tiempos de COVID, que sabemos que han sido un poco difíciles para las empresas, si ha beneficiado o no. Pues gracias a Dios no se nos ha hecho tan difícil, porque nosotros vendemos alcohol. Entonces el alcohol lo venían a comprar para hacer el gel antibacterial, pues para desinfectarse y todo el detalle, ¿no? Entonces, aparte se dio a conocer más lo que es el aguardiente, porque en varios, como te comentaba, en varios lugares de Jalapa pues cerraban, no había donde comprar licor, cerveza, y pues se venían para acá. Entonces a partir de ahí como que se dio a conocer un poquito más lo que es la caña. Qué bien. Le agradezco muchísimo por esta entrevista. Somos de la Universidad Veracruzana y la saludamos con gusto y esperamos que nuestros compañeros vengan a comprarle. Eso Muchas esperamos. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Como conclusión final de nuestro trabajo, hemos llegado a un acuerdo al señalar de que fue un proyecto bastante interesante, ya que nos dio a conocer un poco más sobre cómo funciona esta pyme, y también fue bastante enriquecedor entrevistar a la trabajadora Lupita, la cual nos compartió sobre sus experiencias y las estrategias que han estado tomando para llevar a cabo en esta empresa llamada Los Tres Patrones.